Hola amigos de Contexto. Yo creo que hoy tenemos un tema muy especial porque es un tema que forma parte no solamente de la historia de la República Dominicana, sino pues cómo yo describiría esto. Fue una época que, bueno, ¿Tú te acuerdas? no, porque yo iba a decir que no Lo ha viví, estudiado. aunque el 68 ya yo sí, pues justamente estaba ya por aquí, Gateando. gateando, o sea que sí, en el 68, que es el aniversario, justamente hoy tenemos un invitado muy especial, porque celebramos los 50 años de la línea roja del 14 de julio, que fue De junio. justamente, de junio, que fue justamente en julio. Por eso fue la Sí, fue el Sí, confusión. 28 de sí. El julio. 28 de julio de 68. 1968. Tenemos 50 años de celebración y como decía, es una historia muy peculiar, muy dominicana, muy de coraje, porque justamente es un movimiento que se hizo en honor a los héroes de Constanza Maimón y Esther Hondo. Y pues vamos a hablar hoy de todo este movimiento del 14 de junio y cómo surgió esta llamada línea roja, que fue pues diferente a lo que venía siendo el 14 de junio hasta ese momento. Tenemos un invitado muy especial porque fue fundador de esa llamada línea roja y es el licenciado Rafael Pérez Modesto, quien es una persona muy dominicana y que ha vivido esa historia y todavía vibra por ella. Yo creo que es como decimos, yo siempre he tenido el lema, lo pongo en mi programa Entre Puntos, que es celebra su propia historia, tu propia historia, porque el que celebra su propia historia la dignifica y eso hará hoy aquí Rafael Pérez Modesto. Así Julio, es. ¿tú también formaste parte de esa historia? No, pero no del 14. Sí. Diríamos tangencial. Pero el movimiento 14 de junio, que fue el heredero de esa expedición militar que trató en el año 1959, precisamente el 14 de junio llegó la primera avanzada por el aeródromo de Constanza. Posteriormente llegaron por barco en Maimón y Esther Hondo el resto de los expedicionarios. Trató de ponerle fin, bajo el auge creado por el triunfo de la Revolución Cubana y con el mismo método, a la dictadura de Trujillo. Esa generación formuló un programa de lo que se llamó el Movimiento de Liberación Dominicano. Y ese programa era un programa de democratización, de creación de derechos, de respeto a la vida, de justicia. Y ese movimiento, además, entre el 59 y el 61, tuvo además, una vez comenzó en la clandestinidad a formarse, unas heroínas muy conocidas por nosotros, que son las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas precisamente estando su esposo de Minerva y de las otras dos. Los tres estaban presos en Puerto Plata. Lo trasladaron a Puerto Plata. Sí, Manolo Tavares Justo, Leandro Guzmán y González. Pedro González. Entonces, esas tres mujeres valiosas, corajudas, que enfrentaban la adversidad, fueron asesinadas de forma vil por ese régimen dictatorial que algunos quieren ahora reivindicar, una cosa que a mí me causa... Serán un porcentaje muy muy bajo. No, pero hay personas mandando comunicaciones y como tratando de lavar la historia y revisar la historia de lo que realmente fue ese régimen. Y ahí surge en la clandestinidad, y por eso matan a las hermanas Mirabal, ese movimiento clandestino para combatir la dictadura. El único movimiento que combatió desde dentro a la dictadura de Trujillo en los últimos años fue ese movimiento, porque el PRD estaba afuera, el MPD estaba afuera, el PSP estaba afuera, y todos los otros estaban grupos. en el exilio. Sí, el PRD, Bosch, y toda la dirigencia del PRD.
Y el 14 de junio es parte consustancial de la historia contemporánea de la República Dominicana. Yo inclusive he dicho en algunos programas que el 14 de junio debería ser declarado día feriado, día de la democracia, no sé cómo llamarle, algo que rescate para las nuevas generaciones la importancia de lo que fue ese movimiento. Ese movimiento evolucionó como evolucionó la sociedad dominicana. Después de la muerte de Trujillo, los jóvenes de clases medias altas y del pueblo que formaron parte de ese movimiento, lo transformaron en movimiento revolucionario 14 de junio, dirigido por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, que cayó combatiendo al golpe de Estado a Juan Bosch en el año 1963. Además, el 14 de junio tuvo un papel fundamental en el combate nacional antiimperialista a la invasión norteamericana de 1965, y es a la salida de esa gesta histórica que los debates internos dentro del 14 de junio llevan a la formación, diríamos ya, de su expresión, diríamos, más radical, más acabada, que abraza el marxismo, que se alía con China de Mao, que se entrenan muchos de sus cuadros allá. En el 28 de julio se forma entonces la línea roja, por lo tanto se llama así, línea roja del 14 de junio, que tuvo una existencia bastante larga, inclusive llegó a crear la Unión Patriótica Antiimperialista y otros frentes de masa, y uno de los fundadores de esa línea roja, y antes también de las luchas del 14 de junio, es Rafael Pérez Modesto, que es nuestro invitado y al quien le damos la bienvenida. Y recientemente, este 28 de julio, se celebró en el auditorio del Club Mauricio Báez un hermoso acto, un evento, donde todos los que formaron parte de la fundación de la Línea Roja participaron, aunque ahora estén en diferentes opciones políticas. Tenemos un video del señor Soto, de Fidel Soto, que fue el primer orador, ¿no? No, él fue el del centro, porque él habló en nombre de todo lo que habían estado organizados en el inicio y posterior al inicio de Línea Roja, y los otros que hablamos fuimos parte de los integrantes, 3 de los integrantes de la dirección de ese movimiento, que fueron Guayubín, González Espinosa, habló Iván Rodríguez y hablé yo, fueron las palabras de cierre. Entonces, en medio de los 3, se eligió a Fidel entre todos los que habían sido dirigentes, cuadros, simpatizantes, militantes de ese núcleo. Lo eligieron a él, que para el 68 era un joven estudiante, líder de la UER. Tenía que 20 años. Todos éramos jóvenes, el promedio era de 25 años, el promedio general. Yo tenía 20, 21 aproximadamente, cuando se forma Línea Roja. Pero en el 14 de junio yo a los 20 años fui propuesto al Comité Central de forma unánime, porque yo me incorporé a la actividad a los 13 años. Dios mío. ¿Ya con Trujillo todavía? Bueno, sí. Yo tenía residencia, sí, de La Vega desde chiquito. Mis familiares estuvieron vinculados. Entonces yo vine aquí donde está la Pucamaima, frente a ustedes, al seminario, y ahí entonces me enrolé de lleno en la actividad política, porque ya la confrontación Trujillo-Iglesia, la Iglesia le había servido de sostén a Trujillo, pero en ese momento ya la Iglesia tiene un himno pontificio que tú debes conocerlo, que dice que naves de piedra surcan en el mar su luz, pero la Iglesia firme, más hermosa, surge cada vez. Es decir, la Iglesia
sabe evolucionar de acuerdo al tiempo y no tiene corriente dentro de su seno y se ajusta a las circunstancias que están viviendo. Entonces, de Monseñor Pittini, que fue un cardenal que hubo aquí, sí, que respaldó incondicionalmente a Trujillo, y el propio Vera, hasta una etapa, la iglesia vio que ya el avance en la juventud de las ideas democráticas y el ejemplo de Cuba constituía una amenaza para el sistema, y eso lo vieron los norteamericanos. Entonces, del seno de la iglesia había toda una corriente que envolvió a sacerdotes, obispos, seminaristas, allegados a la iglesia, que enfrentaron ya en su última etapa, digamos, después de la expedición del 14 de junio, fue un referente que incrementó la lucha en la juventud dominicana, como bien tú decías cortamente en la introducción. Pero además, con la muerte de la hermana Mirabal, se radicaliza el proceso, porque ya la iglesia formaba parte, curas importantes, obispos. Hubo una famosa carta pastoral. Una pastoral que sentó, no es lo más grande que ha pasado como pronunciamiento de carácter histórico-político, religioso, porque fue con pretexto del aniversario del Día de la Altagracia y se leyó 3 días después, porque el Día de la Altagracia cayó, creo que fue un miércoles, y entonces se esperó el domingo para que en todas las iglesias el evangelio de ese día fue la lectura de una denuncia porque se había develado el complot del 14 de junio, y entonces denunciaban la tortura, la carencia de libertades, la necesidad de cambios sociales, económicos en el país, y la necesidad de que el régimen cambiara su postura frente a la juventud y frente al país. Y esa denuncia, eso fue extraordinario. Ustedes son 2 jóvenes, yo era un muchacho en esa época, pero probablemente usted no había nacido. No, yo no había nacido en esa época. Pero fíjate cómo era pues la situación, a qué nivel llegaba cuando un joven de 13 años, si no era el único, se enrolaba en un movimiento revolucionario. Vamos a ver, tenemos que ir a la pausa. Y volvemos con un video. Volvemos con el video. Volvemos. Del 14 del acto. El movimiento revolucionario clandestino 14 de junio se formó en honor y con la plataforma política de los expedicionarios de Constanza, Maimón y Terrano. Es muy posible que cuando esos combatientes eran torturados por la fuerza represiva del régimen trujillista, no pensaran que 6 meses después, cientos de jóvenes patriotas encabezados por Manuel Aurelio Tavares Justo, Minerva Mirabal, Manuel Tejada Florentino y Pipe Fasas, entre otros, tomarían la decisión de crear un instrumento político que desempeñó un papel extraordinario en la lucha revolucionaria de nuestro país. Movimiento que, al ser descubierto por el régimen trujillista, sufriría, al igual que los héroes de junio, crueles torturas de una Gestapo caribeña. Tampoco pensaron que una vez eliminado el tirano, dicha agrupación tendría la potencia de impactar en la conciencia del pueblo, llegando a expandirse por todo el territorio nacional, bajo la guía de su líder Manolo, con el programa mínimo de los héroes de junio, con un periódico impetuoso, un vibrante programa radial y una aguerrida militancia dispuesta a generar los cambios sociales que necesitaba la nación dominicana. Es entonces cuando un grupo de dirigentes medios y de base, actuando con responsabilidad histórica, se rebelan contra la dirección del 14 de junio y deciden salvar la organización, armados con la idea marxista-leninista
y el pensamiento de Mao Zedong mantienen y rescatan el instrumento revolucionario que 8 años antes formaron Manolo Tavares y Miguel Mirabal. Y como dijo un gran maestro, para terminar, a la patria no se le usa, se le sirve. En tal sentido, servir al pueblo es luchar contra la corrupción y el crimen, contra el enriquecimiento ilícito y contra todo tipo de males que dificultan alcanzar el progreso de la nación, el bienestar del pueblo, un régimen, auténtica democracia y una patria digna en el ámbito de las naciones y los pueblos del mundo. Gracias. Bien, amigos, ahí veíamos la intervención de uno de los oradores, el señor Fidel Soto, en ese acto que se realizó el pasado sábado 28 de julio, exactamente el mismo día que se conmemoró el 50 aniversario de la fundación de ese partido, porque fue un partido político de larga existencia. ¿Cuándo desaparece la línea roja, Rafa? Más que desaparecer, la línea roja evolucionó, porque uno de los valores que tuvo, nosotros nunca le llamamos partido, sino grupo, fue que el núcleo que concibió la idea de formar línea roja entendió que aquí no había un partido que pudiera representar único toda la izquierda dominicana y los trabajadores dominicanos. En esa época se hablaba del Partido del Proletariado Dominicano, sí. Y entonces había una lucha de vanguardismo entre lo que fue el PSP, luego PSD, MPD y toda la variable que se desprendió, Bacoreo, todo lo que se desprendió, 5 núcleos fueron del MPD, se llamaban vanguardia y se llamaban cosas. Y el 14 de junio tenía una corriente interna que se dividió, una corriente se fue al MPD y otra corriente preservó el nombre del 14 de junio. Pero también estaba erosionada porque había una gran dependencia de las luchas internacionales de Rusia, que tenía su punto de su Unión Soviética, correcto, el término correcto, en ese momento, de China, que tenía un punto de vista que también se aplicaba en Vietnam, en Birmania, en Laos, en Asia, exacto, en Asia. Y tuvo influencia en América Latina, muy fuerte. Sí. ¿Cómo fue el enganche del 14 de junio con esa política maoísta de China? Originalmente era con todos, porque el 14 de junio tuvo unas buenas relaciones con Argelia cuando se independizó, cuando luchó y se independizó del Imperio francés. Sí. También, bueno, hasta el punto de que en los días previos al levantamiento de Manolo estaba invitado para ir como invitado especial a Argelia, invitado por el presidente, por el líder del Movimiento de Liberación de Ben Bella. Entonces, además de eso, él iba a aprovechar el viaje, iba a ver clandestinamente ir a Cuba, porque Fidel tenía una gran atracción de esa figura, porque en el 63. En el liderazgo de Manolo, pues era extraordinario desde jovencito. Manolo murió de 33 años, pero ya cuando él estaba en los estudios secundarios, fue un luchador, participante a final de los años 40, participante del movimiento progresista. Desde los años 40. Desde los años 40. Bien. Sí, o sea que podría decirse que si Manolo no hubiera muerto, eso es una especulación, ese alzamiento guerrillero, lo que pasó en el año 65, él hubiera sido uno de los grandes líderes. Mira, la muerte de Manolo significó un cambio, porque la historia no lo hacen los hombres, que es un principio del propio marxismo, o sea, son las masas. Ahora, hay una relación masa, o sea, pueblo, dirigente, líder.
El líder es la expresión máxima de una dirección, es el elemento que cataliza los sentimientos de las masas, de un pueblo en un momento determinado y es influyente. ¿Qué hubiese sido de Cuba si no hubiera existido un Fidel Castro? ¿Qué hubiese sido de China si no hay un Mao? ¿Qué hubiese sido de la Unión Soviética? Y no solamente los líderes progresistas. Sin Lenin y después Stalin. Sí. Porque Stalin tú puedes acabarlo, pero Stalin jugó un papel de líder. Básicamente en Vietnam con Ho Chi Minh. Y no solamente los líderes progresistas, porque igual podríamos hablar son los líderes, de dictadores incluso. Yo estoy hablando. Y aún los dictadores, porque son expresiones de los pueblos como quiera. El nazismo sin Hitler. Sin Hitler. El franquismo sin Franco. Exactamente. El fascismo sin Mussolini. Claro, la historia hubiera sido muy distinta. Es que hicieron cambiar el curso de la historia. Entonces, y la son muerte de Manolo... las masas. La muerte de Manolo, resultado, digo yo críticamente porque lo he escrito, yo escribí y Julio lo conoce, las vivencias de un guerrillero. Excelente. A los 17 años yo participé en el movimiento del alzamiento de Manolo. Y escribí un libro más bien narrativo, aunque tiene parte de análisis, que recoge planteamientos, pero luego... Ya como miembro de la Academia Dominicana de la Historia, yo fui invitado a hacer un análisis crítico, ya un análisis profundo de ese movimiento. Entonces, y sin hacer un yo análisis puse profundo. Manolo Tavares y la guerrilla constitucionalista del 65, donde yo puntualizo una serie de cosas que indujeron a Manolo, no que lo agarraron y lo llevaron a la montaña, pero influyó primero que él asimiló demasiado esas ideas por falta de experiencia, por dogmatismo, por lo que fue, fugosidad, pero también había un núcleo que impulsó y que le dijo, si tú no te vas a la montaña, tú vas a fracasar y te vamos a denunciar como un traidor y vas a pasar como un traidor. Sí, eso está escrito. Wow. Entonces, él había pronunciado un discurso en el año 62, comprometiéndose a ir si cercenaban las libertades públicas a la montaña quisqueyana y que en ella mantendríamos la antorcha sí, la misma población le exigía a uno. Claro. Yo era un muchacho en esa época, pero era dirigente estudiantil, barrial, estaban en los aspectos culturales. Se sentían muy comprometidos. La gente cuando me veía, yo lo digo por mi experiencia, ahora voy a hablar como Rafa. Sí. Uno iba a un sitio y dice, y no es que no vamos para la loma, claro, y que dónde qué coño, ustedes no cumplen con nada. Claro. ¿Tú entiendes? No van a cumplir, ¿y qué van a hacer? Entonces, qué orgullo le habían creado la imagen de que había un frente que iba a respaldar ese movimiento. Y se partió de una idea, esto es una primicia, no, quizás no una primicia, pero pocas veces uno lo dice. Pero yo me siento en un ambiente de confianza, en un programa de vanguardia como este, de decir lo siguiente. ¿Qué indujo al núcleo más radical dentro del 14 de junio a producir el levantamiento y llevar a Manolo a eso? Bueno, no se había reconocido a nivel internacional el golpe de Estado, ni siquiera los Estados Unidos. Pero se produjeron dos hechos que hacían cambiar la situación. Y ese ahí es el papel del líder, saber los cambios que se van operando. Número uno, no había realmente un núcleo interno que contribuyera a que la resistencia de ese movimiento en la montaña tuviera un respaldo y detrajera, por lo menos, y golpeara la fuerza que nosotros íbamos a combatir. No existía y le hicieron creer que había una resistencia tremenda. Lo único que hizo fue que 2 o 3 compañeros perdieron la mano, como es el caso del Fiero, que narró Hanley Herman, ¿verdad? En uno de sus libros. Galán, ¿no era? Galán. No, Galán vino junto con Camaño. El brazo, el hermano de
promotor deportivo, Lalane José. Ah, de Lalane. Sí, Lalane. Sí. Entonces el fiero de Lalane, le decían así, porque era un tipo extraordinario. Faltándole eso y con deficiencia, fue un elemento que aprendió a manejar su vida y era verdaderamente el complemento de Camaño Deñó. Me estoy saliendo aparentemente del curso. Entonces, no había ningún movimiento, en ninguno de los dos movimientos había algo en la ciudad que le diera respaldo, primero, número uno. Y número dos, que los teóricos de ese levantamiento, uno de ellos, el más avanzado en términos teóricos y militar, era el doctor, Juan Miguel también era parte de ese grupo, pero el más sobresaliente era Hipólito Rodríguez Sánchez, Polo, y estaba Fidelio de Pradel, que era el jefe militar operativo con Manolo, estaba también Juan Miguel Román, estaba también Rafael, el que dirigió el Frente Hermana Mirabal, que luego resultó un traidor, y había también otro dirigente en la zona este, y en el sur tuvieron que inventar porque recuérdate que descubrieron que fue uno de los factores y apresaron a Leandro, que iba a dirigir el frente entre Salcedo, Macorís y la parte inmediatamente después en Agua, esa montaña, por ahí iba a operar ese frente fracasó, a él lo detuvieron junto con Osuna, pero además de eso mataron a Kennedy. La muerte de Kennedy produjo el ascenso al poder del núcleo guerrerista y más reaccionario que haya podido tener la historia de Estados Unidos, con Johnson a la cabeza como parte de Johnson. Luego tenía un terror, toda la fuerza norteamericana de que aquí pudiera pasar otra Cuba, con un movimiento 14 de junio que tras el gobierno de Bosch llegó a constituir, tú sabes, ustedes saben, Julio es un historiador también, además de sociólogo, economista, excúseme, yo sé su talento y su formación. Julio es un tipo completo. Entonces, y yo comparto mucho con él. Entonces, ¿qué sucede? Que la Unión Cívica se desacreditó y era la llamada a ganar el poder. Y los sectores oligárquicos y norteamericanos creían y apostaban a que iban a ganar. E invirtieron todo su esfuerzo para que ganara. Pero la izquierda no creía en las elecciones. El 14 de junio no participó en las elecciones. Pero ¿qué pasaba? Que la influencia del 14 era tan grande que nosotros mismos votamos, porque lo que había era que instituir un gobierno democrático y que se hicieran elecciones por primera vez. Entonces, al Bosch iniciar un gobierno democrático, respetuoso de la ley, que no perseguía a nadie, comenzaron a presionarlo que metiera, que deportara a los comunistas, que lo apresara, que esto, lo otro. Mientras yo sea gobierno, aquí no perecerá la libertad. Y comenzó transformaciones sociales y comenzó a enfrentar la corrupción. ¿Dónde se emanaba la corrupción principalmente? En núcleo oligárquico y en núcleos militares. Entonces todo eso aceleró su caída. Entonces se produjeron cambios. Estados Unidos cambió de política, decide intervenir de una manera abierta ya en proporciones que llegaron a más de 600,000 soldados en Vietnam. Y por lo tanto, cuando aquí se produce un contragolpe, que fue lo que se concibió, un contragolpe, el 14 de junio no tenía nada que ver la izquierda dominicana, dígase MPD, sabían, tenían información, pero no le interesaban, lo veían como parte de una conjura, entonces, no como un posible cambio. Pero cuando estalló el 14 de junio, se integró Armas para el Pueblo y se integró y jugó un rol trascendente en la guerra. Sobresalieron ahí la figura de Juan Miguel Román, trascendieron ahí los principales dirigentes
Y esa muerte de Manolo, que prácticamente llevó a una gran división, a una gran debilidad al 14 de junio, logró entonces resurgir, pero con un elemento interno de dispersión y de división, que se agudiza cuando la dirección del 14 de junio manda un grupo a estudiar y entrenarse a China y otro grupo a Cuba. Entonces, esos grupos tenían ideas metodológicas diferentes. No, vinieron influenciados, informados por escuelas distintas. El concepto de guerra popular, quienes demostraron que era lo correcto en un país subdesarrollado, en un país donde con rasgos feudales reales existentes, donde la población en ese entonces rondaba un 70% en el campo. Si tú no tienes influencia en el campo, ¿quiénes son los que hacen las luchas? ¿Quiénes son los que hacen los cambios? Son la masa, y la masa dominicana que eran predominantemente campesinas. Rafael, nos tenemos que ir a la pausa, pero a mí me gustaría que en el próximo segmento tú nos ampliaras en cuáles fueron esas diferencias que forzaron a dividir lo que era el 14 de junio y entonces... ¿Y por qué surge línea roja? Exactamente. ¿Y cuáles eran las características de esa línea roja que cumple estos 50 años? Volvemos. Y está dando un ejemplo aquí. Por suerte estamos vivos los primeros 5 dirigentes y han salido otros compañeros que han muerto, lamentablemente. Pero nos preservamos y nos mantenemos ese espíritu por igual. No importa que haya organizaciones distintas. Tras la guerra de abril constitucionalista y el retorno y la invasión la segunda invasión norteamericana de ese año y la dictadura que nos impusieron 12 años y después 8 más, 10 más con el doctor Balaguer. Frente a toda esa lucha, América vive un momento de avance y retroceso, como la dialéctica misma lo expresa. Fuimos el resultado de un movimiento de rebeldía revolucionaria. De aquí debe salir, no como resolución, porque esto no es deliberativo, pero como sugerencia. Aquí hay el talento demostrado de compañeros que eran simples obreros, simples campesinos, que hoy se expresan como teóricos, como cuadros que se han hecho profesionales. Entonces tenemos que recopilar esas experiencias, escribirlas y podérselas aportar a las generaciones de hoy y de mañana. Entonces yo culmino esta expresión agradeciendo la presencia, el entusiasmo y pidiendo que ese gesto de armonía, de confraternidad, de solidaridad que nos ha caracterizado hasta el día de hoy, se mantenga por siempre con un espíritu renovado de lucha por la conquista del país. Gracias y buen día. Bien, ahí veíamos una pequeña parte de la participación de Rafael Pérez Modesto, cariñosamente Rafa. Rafa, y tú no me dices Rafa, no, tampoco yo sé, chivo yo. Tengo que decir tu nombre aquí en televisión. En ese acto que se celebró el sábado 28 de julio en el auditorio del Club Mauricio, que por cierto es un auditorio muy bonito. Sí, muy bonito. Y con mucha participación. Y muy, muy concurrido. Y si tú ves quiénes estaban ahí, verdaderamente, la línea roja logró un impacto. Mira, aportó en el movimiento estudiantil, fue dominante en el movimiento estudiantil. Era generó, Fragua, ¿no era? Era Fragua, pero Fragua se había dividido en 3
el MPD por un lado se formó el Flavio Suero, el PCD se retiró y formó el Frente Julio César Mella. El Pacoredo tenía un grupo que había salido del MPD y originalmente de 14 de junio, porque PIN fue jefe de la UNER. No, entonces eso fue una idea justamente que nosotros concebimos, digo nosotros, el equipo dirigente, de que existía Fragua por un lado y la UER por otro. Entonces nosotros formamos la UNER con un comité de dirección que le llamamos Centro Estudiantil Luis Ibarra Río, CELIR. El CELIR nos sirvió de plataforma y Fidel Soto, que ahí aparece, hijo de un sindicalista extraordinario, fue el primer secretario general de CELIR. Y entonces por esa razón es un tipo que se ha desarrollado, hoy es un profesional, imparte docencia. Entonces, de los aportes principales en tu pregunta, y queda algo pendiente, que yo sé que el espacio es breve, es lo siguiente: ¿qué aportó la línea roja? El 14 de junio iba lo que quedaba del 14 de junio, porque se fueron Fafa y 8 dirigentes del Comité Central más, se fueron al MPD, pero la estructura sindical se fue entera prácticamente, con Julio de Peña Valdés a la cabeza, para no puedo mencionar todos los nombres, y parte importante, con Amin Abel a la cabeza, siendo presidente de la FED, se va hacia el MPD. Entonces el 14 de junio resurge, se mantiene alrededor de un comité central que encabezaba Fidelio de Pradel, pero internamente había en el mismo movimiento, generó, yo le explicaba, manda un grupo a China, manda a otro, tenía indecisión de que había que hacer la guerra porque nos quedamos con ese concepto falso de que nosotros habíamos tenido un triunfo en la guerra de abril, cuando en realidad la guerra fue, a nosotros no nos aplastaron, ni tampoco nos rendimos. Pero fue una derrota. Pero fue una derrota parcial. No. El resultado fue el gobierno de Balaguer. El gobierno de Balaguer y la salida y la muerte de muchos dirigentes. Y después la muerte de Camaño. Y la expulsión de Camaño de aquí, y todos los militares constitucionalistas importantes. Entonces, solamente los intelectuales, los poetas, asimilaron eso y lo escribieron. Después nosotros, todo el movimiento, era que un triunfo y que la guerra era la solución. Una guerra con un país intervenido, con cientos de cuadros del FBI, de la CIA, claro, que tenían el conocimiento. No, fue una masacre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vinimos con un concepto, Línea Roja Azul, con un concepto de que teníamos que vincularnos con la masa. Había una dependencia del movimiento de izquierda, de todos los partidos, dependencia del dinero que daban los países, los gobiernos, los partidos en el poder, principalmente Cuba, la Unión Soviética, China, de golpe de mano. Tú sabes, un golpe de mano eran atracos a bancos y cosas de esas. La gente no trabajaba, crearon un concepto y lo aplicaron aquí a la fuerza de generar cuadros políticos profesionales, que es un concepto leninista, pero que aquí eso es lo que llevó a que la mayoría de los que eran dirigentes y cuadros no trabajaban, eran vagos. Entonces nosotros combatimos eso, integrando más del 90% de los dirigentes y cuadros a la producción, a fábricas. Te voy a poner un ejemplo que es conocido por toda la población. ¿Tú conoces a Leo Corporán? Sí. Leo Corporán fue dirigente de Mauricio Báez, que estaba ahí presente. Pero además de eso, era junto con Manolito Prince, él era uno de los playmakers de los repartidores importantes, con proyecciones. Y él dejó todo eso para incluirse. Y
pasó a ser un obrero de la fábrica que había en Fasaco, que quedaba de aquel lado. Un obrero que tenía que amanecer trabajando. Y Doñé, que hoy es del Comité Olímpico Dominicano, para ponerte un ejemplo de Mauricio Báez. Pero nosotros nos tomamos, creamos la mayoría de clubes deportivos y culturales. Nosotros, la dirección de nosotros, de 5 hombres que estaban ahí presentes, 4 fueron a integrarse a la producción. Ya yo había estado 2 años en el campo y entonces a mí me dejaron en la ciudad dirigir. O sea, para vincular a la clase obrera. Y a la clase obrera y a todos los trabajadores. Claro. Levantamos las entidades profesionales que estaban decaídas después de la guerra. Equivale a decir la Asociación Médica, el Colegio de Abogados, todas esas entidades. Y formaron sindicatos. El movimiento sindical con incidencia. Entonces la línea roja surge y contrarresta el foquismo. O sea que se pone a la altura de las circunstancias. Exactamente. Quizá en un momento no fuera el más numeroso, porque el MPD capitalizó el enfrentamiento a Balaguer, pero con acciones que no tenía la capacidad organizativa de responder. Es decir, un secuestro a un oficial. Y la consecuencia de eso, claro, llevó la muerte de Moreno, de Otto, de Amín, de fulano. O sea, que eran acciones y todo eso nosotros lo advertíamos. Creamos una situación de unidad con toda la fuerza, de respeto, con el PRD, con vos, con el MPD, hasta con el Pacoredo. Pero además lo más importante es que hicimos un estudio de la realidad social de la República Dominicana para ver cómo conducir la lucha. Ahora, tú hiciste al principio una pregunta. Entonces, esos 50 años, ¿qué pasó con Línea Roja? No, siguió existiendo, pero un objetivo nuestro era unir los revolucionarios y crear lo que hoy es el PT en Brasil, pero dominicano, sí, al estilo dominicano. Entonces, en el año 79, ya, 79, si no me falla, se transforma en PTD. Se transforma en Línea Roja en PTD, que era un objetivo. Pues, y después se divide. Después se divide. Ahí mismo estaba Iván, estaba Guayubín. Sí. Pero el núcleo, fíjate que fue una unidad tan sincera, que difícilmente se dividan 3 gentes y no quede una rencilla. Una rencilla, aunque se saluden. Pero en la Línea Roja, ahí todo el mundo se trata como hermano. Quizás fue una evolución. Sí, no, y fue una evolución hacia el PTD, que hoy no es este programa lo indicado para yo hacer señalamiento. Que hoy el PTD no tenga, porque hubo un momento que tenía hasta una militancia más fuerte que partidos trascendentes. Llegó un momento cuando vos formas el PLD, que se va del PRD, que sacó un 1% en las elecciones. El PTD tenía la UPA y la UPA hubiera sacado más de un 1%, pero se retiró para que Balaguer no ganara las elecciones haciendo un acuerdo con Peña Gómez. Entonces ahí comenzaron los procesos. Vos fue capaz de hacer los planteamientos que fueron atrayendo, y yo soy un ejemplo de eso, atrayendo los jóvenes o las personas que él entendía que podían fortalecer el partido, porque no lo pudo dentro del PRD, entonces creó el PLD y fue atrayendo la mayoría de la gente. Hoy podrán haber gente en el PLD, en el PTD, independiente, pero que no exista como Línea Roja no le quita valor. Lo que fue ese movimiento de Línea Roja. ¿Por qué roja? Bueno, porque fue un movimiento de rebeldía que desplazó la dirección de entonces y que al mismo tiempo venía con ideas recogidas en lo que fue el movimiento de
de la Guardia Roja, el movimiento roja, sí, pero el movimiento de la revolución cultural proletaria. Sí. Entonces nosotros vivimos esa experiencia. Por eso en el banderón que se hizo atrás pusieron a Mao y no pusieron a Marx. Sí, exactamente. Sí, porque era de la línea maoísta. Señores, se nos acabó el tiempo. Podríamos conversar horas de todas estas experiencias de Rafael Pérez Modesto en la creación de la línea roja, la semana que viene vamos a hablar de seguridad en lo que fue antes el 14 de junio y en todo lo que ha pasado después. Tendríamos mucho. Por cierto, que te quería preguntar, y no hubo tiempo, si ya desde el punto de vista humano te preguntáramos cómo recuerdas esa época en adjetivos, en recuerdos así. Una palabra. En dos o tres palabras. Pero exprésalo ahora. Mantener ese espíritu de hermandad, de confraternidad y de solidaridad que nos caracteriza hasta el día de hoy, pero además que hay que es una deficiencia del país, que todo lo que se escribió, todo lo que se ha dicho, no está condensado. Entonces tú tienes que presentárselo a las generaciones para que aprendan de esas experiencias. Claro. Entonces ya como yo tengo inclinación de historia, yo he escrito, tengo un programa de televisión exclusivamente de historia, pero eso no basta, tiene que todo el mundo integrarse y escribir su experiencia. Pero por eso estos programas es importante porque que lo Línea hagamos Roja surgió ustedes. con algo que yo no mencioné, que fue con un programa político, orgánico e ideológico que se llamaron criterios básicos. Bueno, pues tendremos que seguir invitando a Rafael Pérez Modesto, además de hablar de seguridad social, pues hablar de esta parte histórica que tantos, bueno, yo hasta me voy a inscribir en los jóvenes, pues no, historias que no conocimos. Gracias, Rafael. A ustedes, amigos, hasta la próxima.